Seguimos aquí en Pauta Informativa, lo estábamos anunciando en los titulares y ya está junto a nosotros aquí en el estudio la doctora Verónica Moretti, directamente desde Bolonia, Italia. Nos viene a acompañar luego de ser invitada por la carrera de Medicina de la Universidad Católica de Temuco. Bienvenida, Verónica, gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a usted. Bueno, muy contento de que tenga el tiempo de venir a conversar también acerca de un tema que nos resulta bastante novedoso y tenemos una experta aquí que nos puede explicar un poquito. Yo les voy a contar a todos en la casa que la doctora Moretti tiene como expertise principal la sociología, porque ella es socióloga de profesión, pero la sociología de la salud, las humanidades médicas y la intersección entre la tecnología y el bienestar humano. Una fusión bien compleja, pero a la vez interesante también, me imagino que desafiante. Cuéntanos un poquito cómo pasa desde la sociología hasta la medicina, cómo se va generando este entrelazado que también es virtuoso porque se juntan dos disciplinas que generan un bien mayor también en este trabajo, ¿no? Sí, pues creo que es un conjunto necesario porque cuando hablamos de enfermedad, como cuando hablamos de salud, no podemos referirse solamente a algo de biológico, porque es algo que muchas veces tiene aspectos que se refieren a las relaciones, las emociones, cómo la persona vive las propias condiciones de salud o de enfermedad. Y la misma cosa pasa con los profesionales de salud, que también son personas. Y yo creo que es muy importante una mirada social, una mirada también humanística a la salud y a la enfermedad, porque creo que esa es la manera con la que podemos trabajar con quizás mejor energía o dar un resultado más eficiente. El hecho de pasar de la sociología, de una carrera humanista, ¿no?, eminentemente, a un área más vinculada a la ciencia de la salud y eso, ¿qué te lleva a cambiar este ámbito? O más que cambiar en realidad, a abordar desde esta mirada de la sociología el ámbito de la salud. Yo creo que la medicina es un área que está hecha de muchas relaciones. Pensamos a la relación entre médico-paciente o al paciente y los cuidadores. Entonces, la posibilidad de estudiar como una red de apoyo es necesaria, cómo otros aspectos influyen sobre nuestra salud, para mí es fundamental porque es algo que puede empezar con la historia. Cada persona vive su enfermedad o su salud de una manera distinta de otra, entonces la historia tiene un poder muy fuerte porque nos cuentan lo que pasa en la vida de alguien cuando se enferma y cómo por eso una sociedad y cómo por eso el bienestar no es algo singular, sino algo de colectivo. Entonces tenemos que encontrar un equilibrio en esa dimensión pública de la salud. En este ámbito y con esta mirada también desde la lógica europea versus la de América Latina, ¿cómo ves las diferencias en el trabajo que se hace en abordar esta perspectiva también, teniendo también además algunos puntos de comparación? Sí, pues yo aquí estoy viajando mucho, no es la primera vez en Chile y creo que la mirada que tenéis aquí es una mirada muy innovadora que, por ejemplo, todavía no hay en Italia, porque se dedica mucha atención al aspecto más social de la salud y de la medicina, y lo podemos ver, por ejemplo, aquí a la Universidad Católica de Temuco, todo el trabajo que están haciendo con los estudiantes y las estudiantes de la carrera de medicina y en otros contextos también. Y esa es una cosa que, por ejemplo, no tenemos mucho en Italia, o sea, seguimos trabajando de una modalidad que es más biomédica que humanística y social de la salud. Eso es la razón por la que estoy aquí. ¿Y de qué manera también tu experiencia internacional, Verónica, va moldeando este trabajo, esta mirada en la relación médico-paciente? Porque vas conociendo distintas experiencias, distintas realidades culturales también que de pronto hacen la diferencia en el trabajo. Sí. Esa es una muy buena pregunta. Claro. Yo creo que es importante al principio estudiar el contexto y aprender dónde estamos, o sea, como investigadora, pero yo creo más como persona, porque cada contexto te puede dar e enseñar cosas distintas. Que sea la tecnología o que sea, por ejemplo, el dibujo, porque yo trabajo mucho también con el tema de la medicina gráfica. Primero es importante entender los aspectos culturales. Y aquí
más que en otros, yo creo, lugares, el concepto de interculturalidad es algo de muy fuerte y potente. Mencionabas la medicina gráfica. Sí. Es un concepto, la verdad, es poco conocido, pero que puede tener un tremendo impacto para el público general. ¿Cómo podrías definir un poquito el poder terapéutico también de esta medicina gráfica, en qué consiste? Yeah. Y cómo se puede aplicar también en la relación en el trabajo médico-paciente? Ya. Pues lo de medicina gráfica es un concepto que surge, la verdad, en el 2007 con un médico ilustrador británico que se llama Ian Williams, y es el poder del lenguaje del cómic que podemos utilizar como herramienta en distintas áreas de la salud, por ejemplo, expresionar la propia historia de enfermedad, también por la formación médica o también para convertir información médica complejas de una manera más sencilla. Entonces, hay muchos, yo creo, el poder de utilizar el cómic en ese sentido es muy amplio, y la manera que lo estamos viendo, por ejemplo, aquí en Chile hay un grupo que trabaja en la Universidad de Valparaíso, pero también al norte se empieza a trabajar mucho también por la tradición artística de este país, porque hay muchos artistas que trabajan con el tema de la medicina gráfica. Yo creo que el poder es pensar de trabajar y de expresarse de una manera diferente, o sea, con un lenguaje que se va más por imagen. ¿Cómo se preparan también, cómo se van formando los profesionales de la salud para poder también trabajar y entender, hacer la bajada de esta propuesta gráfica? Ya, yo creo que la barrera inicial es que normalmente pensamos que medicina y arte son mundos que no se hablan, pero la verdad es que no es así, y es muy impresionante porque los estudiantes y las estudiantes de medicina en realidad tienen mucha creatividad. Simplemente es una manera distinta de expresarla, pero se pueden acercar al tema también pidiendo de hacer cosas distintas, de un lenguaje distinto, de una manera distinta, quizás más espontáneas, genuinas, pero se puede alcanzar. ¿Cómo también la medicina narrativa, Verónica, va ayudando a los profesionales de salud de pronto en esta vorágine de múltiples pacientes, múltiples trabajos, y hacer una bajada un poco más humana en la relación diaria? ¿Cómo consideras que fortalece esta herramienta también al trabajo permanente que ellos hacen, que además genera un desgaste emocional bien importante? Pues yo creo que a veces las personas, los pacientes, los cuidadores pueden encontrar barreras que quizás se originan por, no sé, vergüenza, culpa, miedo. Entonces escuchar y dar un espacio también a la narración de la historia, yo creo que puede dar también elementos que pueden ser fundamentales a los profesionales para entender lo que está pasando, porque además hay condiciones que no son tan visibles o son enfermedades que no se ven. Entonces puede ser útil saber qué pasa en las palabras y no solamente en los síntomas que se ven. Claro, qué es lo que dice, cómo lo percibe el paciente también, por supuesto que debe ser clave. Usted ha estado trabajando aquí en la Universidad Católica de Temuco durante los últimos días de este 2026 y haciendo una conferencia también presentando estas temáticas con personas vinculadas al mundo de la salud, con estudiantes también de la carrera de medicina, quienes ven con grata sorpresa el trabajo que se está desarrollando. ¿Qué elementos clave destaca como indispensables para conectar la empatía con la práctica también en la clínica diaria? ¿Qué rol le asigna a la empatía? Entendiendo que es de base muy importante. Sí, eso es muy complejo porque a veces yo no sé si la empatía es algo que tenemos, algo que podemos desarrollar. De todas formas, lo que creo es que cuando hay la oportunidad, como se hace aquí, lo que
he podido ver en esa universidad, de acercar a los estudiantes a una perspectiva distinta o formarlo no simplemente con un paradigma de modelo de médico tradicional, yo creo que eso puede favorecer el desarrollo de algunas, algunas características como la empatía, el escucho, la comunicación. Entonces, cuando hay un contexto que ayuda, yo creo que y hacerlo sin dar al principio, o sea, empezar la carrera de medicina así, no solamente cuando se termina. Que sea parte de todo el proceso formativo, en rigor. Ya. Desde su experiencia y con los años también que ha desarrollado esta temática, ¿algún caso, alguna experiencia clínica que haya cambiado, por ejemplo, el tratamiento teniendo como consideración la medicina narrativa? ¿Algo que pueda destacar como teniendo el valor agregado de que se puedan expresar claramente los síntomas por parte del paciente? Ya se ve mucho, yo creo, en el ámbito de la salud mental, de la psiquiatría también, que, por ejemplo, las historias a veces pueden dar no una mirada, pero sino un resultado completamente diferente de lo que lo profesional se esperaba o pensaba al principio. Entonces, creo que es más así cuando hablamos de ese tipo de enfermedades, pero también hay que tener en cuenta el rol de los cuidadores, porque a veces hay enfermedades, y me refiero sobre todo cuando pensamos a la del Alzheimer, o en la que el cuidador es tan importante que escuchar también las necesidades de la persona que cuidan es algo fundamental para la salud de la persona. ¿Y cuál consideras, de acuerdo a la experiencia también, Verónica, que puede ser el principal freno para que las instituciones, los hospitales adopten también la medicina narrativa como una herramienta formal dentro del trabajo y de sus procesos internos? Sí, a ver, durante la conferencia un estudiante me preguntó algo de muy importante y complejo, es cuál es el estigma de ese tipo de herramienta, porque claro, hay dificultades, hay barreras y muchas veces es la falta de tiempo, porque los profesionales tienen que trabajar, hay una excesiva burocratización y tecnicización del trabajo. Y también la idea que la mirada médica es la única que tiene que funcionar. O sea, en ese caso, para mí es importante precisar que no es algo que se sustituye a la medicina, es algo que puede acompañar, que puede complementar un tipo de mirada distinta. Por eso yo creo que la confianza, el espacio tiene que empezar dentro del hospital como primer lugar. El trabajo que hoy día se desarrolla desde el punto de vista médico, hemos conversado con otros especialistas también en el ámbito de la salud, se ve cruzado por la inteligencia artificial, por nuevas tecnologías, y eso genera, por ejemplo, diagnósticos, resultados más rápidos, en teoría más precisos. Pero ¿cómo conservamos o preservamos el tratamiento humano, la capacidad de escuchar, de empatizar, que es algo que conversábamos hace unos minutos también, sin perder de vista eso, por supuesto, adoptando las nuevas tecnologías, pero rescatando también las historias, el arte, como decías tú, la medicina gráfica, por ejemplo, cómo complementarlos para que no sean avasallados por esto? Ya. Hay que no olvidarse que la componente humana es fundamental en esa relación con la tecnología, por eso a mí me gusta pensar de una forma de inteligencia híbrida, o sea, donde la componente tecnológica es fundamental, pero funciona solamente con la intuición humana. En ese caso, sí que es importante porque podemos ver todos los progresos que estamos haciendo en el ámbito médico, pero al mismo tiempo no se puede pensar de sustituir completamente a lo que es una forma de comunicación, de conocimiento también del paciente y de sus rutinas y de sus cosas con la parte tecnológica. Entonces estamos haciendo muchas investigaciones, de hecho yo creo en cualquier lado del mundo, de diferentes perspectivas, sea la social que la médica, para ver cómo se puede integrar las dos perspectivas. O sea, no hay una que
que obscura la otra, sino que tienen que danzar, me gusta pensar, como un baile, ¿no? Claro, se entiende la lógica. Y en este sentido, y para ir cerrando también esta conversación, Verónica, ¿qué competencias consideras que deben estar en los planes de estudio, en las escuelas de formación de los profesionales de la salud, de medicina aquí en Latinoamérica, por ejemplo, como en la Universidad Católica de Temuco, ¿no? Para formar médicos también más humanistas en este sentido? Y que esto sea complementario, como mencionaba. Ya. O sea, sí, yo creo que el espacio, por ejemplo, que encontré, que agradezco mucho, que me dejaron aquí, es una forma interesante de lo que me estaba preguntando, o sea, cómo se puede informar. Yo creo que poder dar esa forma de espacios, o sea, llamar distintos profesionales. Yo no soy médica, soy socióloga, pero validar también una perspectiva que no sea solamente la médica, pero llamar a otras personas que trabajan de distinta perspectiva en el ámbito de la salud, trabajar con los estudiantes, hacer como casos prácticos con ellos y ellas, yo creo que es algo de muy importante. Como recordar que la salud es algo que comporta muchas dimensiones del ser humano. Finalmente la importancia de no perder eso, el valor humano, el factor humano, dentro de la formación de los estudiantes que van a ser finalmente las nuevas generaciones que van a estar ahí atendiéndonos a todos nosotros, ¿no? Sí, sin olvidarse que ellos también son seres humanos. Entonces, trabajar también sobre esa dimensión, que no tenemos siempre que esperar, no son héroes, son personas. Entonces, es muy importante. Bueno, queremos agradecerle, Verónica, por haber conversado hoy día con nosotros. Ya próxima a volver a su tierra, Bolonia, Italia, académica de la Universidad de Bolonia, socióloga de formación y con esta interesante experiencia también que vino a compartir con todos nosotros aquí en la región de la Araucanía. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Bueno, con esto vamos a irnos al primer corte aquí en Pauta Informativa y seguimos conversando mucho más de lo que pasa en nuestra Araucanía.